Es lo que estamos viendo en estos días, el Sermón de la Montaña. Y hoy, está bien, no importa, sí está. Hoy vamos a ver la tercera parte de la Escritura de Dios, así la he llamado yo a este estudio, la Escritura de Dios 1, la Escritura de Dios 2, y hoy vemos la Escritura de Dios 3, en Mateo capítulo 5, en el versículo 20. Vamos a orar, pedir para que Dios nos dé una preciosa enseñanza en esta noche. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de penetrar en tu palabra, conocer más de ti, las cosas que tú quieres que nosotros sepamos, que aprendamos de ti, Señor. Te pido por este estudio, te pido por las personas que están ya conectadas y otras que se conectarán, ya sea aquí o en YouTube, y las que se conectarán después, puesto que este estudio queda grabado y después editado ahí en la página de YouTube. Señor, muchas gracias. Gracias por la bendición que nos traerá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está muy cortado. Bueno, están diciendo que está un poco cortada la transmisión. Vamos a ver si la podemos arreglar. Sí. Entonces, Mateo, capítulo 5, hoy vamos a ver el versículo 20. Pero me voy a retrasar un poquito aquí para ver todos estos versículos de la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vimos ese estudio y hablamos de la preeminencia de la Escritura. La Escritura tiene una autoridad total. No hay en el mundo mayor autoridad que la palabra de Dios. Dios mismo con su palabra expuesta en la Biblia para nosotros. Y Cristo vino para cumplirla. Los profetas la confirmaron, Dios mismo la autenticó, Cristo la consumó. Después vimos la semana pasada el versículo 18 y el versículo 19, que dice así, versículo 18 y versículo 19. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así como el versículo 17 habló de la preeminencia de la Escritura, el versículo 18 de Mateo 5 habla de la permanencia de la Escritura. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Después vimos el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo habla de la pertinencia de la Escritura. La Escritura tiene su absoluta
ley no se puede diluir, aunque el hombre ha tratado de hacerlo, y es tan pertinente hoy como lo fue hace 2 siglos y lo será por siempre. La Biblia es más moderna que el periódico del día de hoy. La Biblia no está obsoleta como muchos pretenden decir por ahí. Y ahora el versículo 20, que es lo que vamos a ver hoy, que dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a hablar del propósito de la Biblia, el propósito de la Escritura. ¿Para qué Dios nos dio la Escritura? ¿Qué mensaje tiene la Escritura allí tan importante que Dios quería que nosotros supiéramos plenamente? Para ello tengo que referirme a la parábola de Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, ahí está, en mero arriba, ahí está, Lucas, la Biblia que está ahí arriba, no, del otro lado, ahí, Lucas, que es el tercer libro del Nuevo Testamento, 18, versículo 9. Así es, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mas el publicano, totalmente contrario, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, aquí está hablando de una persona que es muy buena. Fíjate, él ayunaba, déjalo si quieres en la Biblia, ayunaba 2 veces a la semana. El requerimiento de la ley era que se ayunara 1 vez al año. Entonces este señor estaba ayunando 103 veces más de lo requerido. Era un verdadero hombre súper espiritual y muy por encima de los demás. Daba diezmo de todo lo que tenía. Un hombre muy bueno. Y por otro lado, el publicano, un hombre muy malo, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo porque sabía que era un gran pecador. Cristo está hablando entonces de algo contrario a lo que es la idea general. Los buenos van al cielo, los malos van al infierno. Aquí tenemos una persona muy buena que, según Cristo, porque lo dice el siguiente versículo, está muy mal, subiéndose por encima de los demás, súper orgulloso de sus esfuerzos propios para con Dios, mientras que el otro, humillándose ante Dios, está realmente pidiendo ser propicio para con Dios. Aquí el que se va a ir al cielo es precisamente el publicano, a pesar de ser un hombre terrible, un hombre que vendía a su pueblo para con los romanos, recaudando los impuestos para Roma por parte de todos los judíos. El malo es el que va a ir al cielo, el bueno es el que no va a entrar en el cielo. Jesús está hablando totalmente al revés. Bueno, realmente Jesús quiere explicar esto
porque Él, tanto en el Antiguo Testamento, que Él lo sella como auténtico, como en sus propias palabras, dice que realmente todos nosotros no alcanzamos el estándar de Dios. El estándar de Dios es alto, alto, muy, muy alto. Inclusive aquí en Mateo capítulo 5, en el mismo capítulo que estamos viendo esta noche, en el versículo 48, dice, para que seáis hijos, espérame tantito, capítulo 5, versículos 48, sed pues, dice el versículo 48, perfectos como Dios es perfecto. Él exige perfección. El estándar de Dios es muy alto. ¿Quién entonces podría llegar al cielo? Bueno, tienes que ser muy bueno. ¿Qué tan bueno? ¿Qué tan bueno es bueno? No, el estándar de Dios es tan alto que no hay un solo hombre en la tierra que ha existido o que existirá jamás que llegue a ese estándar. Levítico capítulo 11, versículo 44, que dice, sed santos como yo soy santo. ¡Wow! Pues tengo mi pequeña santidad, pero ser como Dios no llego nunca. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en este versículo del propósito de la Biblia. La Biblia es un espejo en el cual vemos la realidad de quién somos. Tú puedes quizá embellecerte, pero cuando vas al espejo y ves todas tus arrugas y ves todos los diferentes defectos, te das cuenta de que no estás tan perfecto como tú piensas. Que quizá te estás comparando con otra persona que tiene grandes cicatrices en la cara y tú dices, bueno, pues yo soy mejor que él. Pero al compararnos con Dios, nadie puede llegar. El propósito de la Biblia es que nos reconozcamos realmente nuestra situación ante Dios. Terribles pecadores que no llegamos, pero lejos del estándar de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti, eso me incluye a mí. El propósito de la ley es que entendamos que nosotros, por más que busquemos, por más lindos que seamos, por más santos que pretendemos ser, por más espirituales que nos esforcemos a ser, nunca llegaremos al estándar de Dios. Necesitamos un Salvador que nos salve de no poder cumplir con el estándar grande de Dios. ¿Sí? Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 22, que dice, Gálatas 23, Gálatas 3, versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. La ley tiene un propósito, la Biblia tiene un propósito, y ese propósito es hacernos ver nuestra situación terrible de pecadores, para correr a Cristo, que viene a ser el Salvador. Ese es el propósito de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos 3, 19, que dice así. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios demanda mucho, Dios demanda mucho, mucho más que la justicia de los hombres que quizá tú pensases que son los más espirituales en la tierra. Los religiosos de la religión más alta que pudiera ser, dice aquí el versículo 20, pues tú tendrías que ser mucho, mucho, mucho más alto para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Bueno, los escribas, los fariseos, eran una casta judaica de la más alta religiosidad y moralmente altos para el pueblo judío. Su conocimiento de las Escrituras, su vida religiosa, excedía a todos los demás en el pueblo. Y dice aquí que para nosotros poder entrar en el cielo, os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, experimentando un poco este versículo, quizá pudiéramos empezar por decirte, pues, ¿quiénes son los escribas y fariseos que tan alto rango tienen en la religiosidad en el mundo? Los escribas se dedicaban a escribir, eran las personas que mantenían las escrituras de generación en generación y interpretaban los conceptos básicos de esas escrituras. Por otro lado, los fariseos, que quiere decir separados, los separados eran las personas que le explicaban al pueblo lo que debían de hacer para cumplir los preceptos de Dios. Pero los fariseos entendían perfectamente que la ley era muy, muy alta. Entonces, pues la bajaron a su nivel, poniendo muchas cargas, pero exteriores, para que el pueblo pues pudiera cumplir con Dios una ley que si fuera pues más o menos apta para la situación de los hombres. Los fariseos se habían estado ya cambiando las cosas para que la ley de Dios se acoplara a lo que el hombre podía hacer. Esto no lo dice la Escritura. El estándar de Dios no se baja. Somos nosotros los que tenemos que ver la manera de poder cumplir las cosas de Dios en lugar de bajar a Dios a nuestro nivel. Vemos entonces que los fariseos tenían una serie de preceptos exteriores. El interior no importaba tanto, es que el exterior, para que todos los demás vieran qué religiosos, qué espirituales eran. No importaba el estado de su corazón, no importaban sus motivos, sus pensamientos, mientras exteriormente se comportasen acorde a la ley de Dios. Bueno, esto es erróneo porque la ley de Dios no es exterior.
La ley de Dios entra al corazón. Inclusive aquí mismo en Mateo lo vemos como Jesús les echa en cara que ellos están tratando de cumplir la ley exteriormente, pero debe ser una actitud del corazón. Aquí lo vemos en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, que dice: Mateo, perdón, pero sí estaba bien en esa hoja, ahí está, 5:21, que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Más adelante, en el versículo 27, Jesús recalca lo mismo. Es una actitud del corazón. Oísteis que fue dicho, versículo 27 de Mateo 5, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo sigue recalcando. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y sigue en versículo 33, habéis dicho, realmente la ley va a las cosas interiores. El exterior debe ser el resultado de lo que tienes adentro, no un sustituto de lo que tienes adentro. Y los fariseos vivían de esta manera, exteriormente nada más. Y Jesús les echa en cara fuertemente a estos hombres fariseos, separatistas, se separaban, eran mucho más importantes que el pueblo, lo miraban hacia abajo, había gran orgullo, que es el pecado más grande que nosotros podemos cometer contra Dios. Mateo 23, versículos 28 y 29, Mateo 23, 28 y 29, que dice así, Mateo 23, 28 y 29, que dice así: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos. Decís, si hubiéramos vivido en días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Pero vosotros, dice el versículo 32, llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Y aquí nos dice el versículo que nosotros debemos de tener una situación muy por encima, una justicia muy por encima de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues ya te dije entonces quiénes son estos escribas y fariseos, que no solamente se enfatizaban los actos exteriores, sino que también tomaban la ley de Dios parcialmente, como decíamos, las cosas exteriores, nunca las cosas interiores. Pero también malinterpretaban la palabra de Dios, poniendo ellos
una serie de preceptos que no tenían que ser parte de la Biblia para nada, pero ellos estaban bajando la ley de Dios a su nivel. Su corazón no transformado veía las Escrituras solo desde el punto de vista humano, sin entender el punto de vista de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y otra cosa que tenían los fariseos y los escribas, que ya lo mencioné, era un show muy grandote. Realmente buscaban su propia gloria y no la gloria de Dios. Se sentían muy, muy importantes. Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer si buscáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Bueno, pues el alto estándar que ellos tenían, la verdad, era muy, muy bajo con Dios. Eran este fariseo que estaba en el templo y en Lucas 18, como empezamos, que se presumía su gran espiritualidad con gran orgullo, y eso realmente lo estaba hundiendo. Bueno, la segunda cosa que queremos ver aquí en este versículo, no solamente hemos visto, quiénes son los escribas, quiénes son los fariseos, y que realmente ante los ojos de los hombres eran lo más alto, pero realmente en los estándares de Dios estaban muy, muy bajos. Y aquí dice: os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Cuál era realmente la justicia que tenían los fariseos? Pues ya lo estamos viendo, ya lo hemos nombrado aquí en este pasaje, que buscaban su propia gloria, que ellos se justificaban a sí mismos, que habían bajado los estándares de Dios para que la justicia de ellos fuera todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué esforzarse para buscar la justicia de Dios? Y además lo hacían en sus propias fuerzas. Y eso es lo que trae un gran problema, porque entonces te pones estrellitas, te pones puros dieces, porque tú sí estás haciendo lo que debes hacer conforme a esa ley que tú mismo pusiste. Te olvidaste de la ley de Dios y la tuya sí la puedes cumplir, y entonces te sientes satisfecho, te sientes superhombre, te sientes altamente calificado. Pero eso no es lo que está diciendo Dios aquí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál es entonces la justicia que debemos buscar nosotros? La justicia, debemos ser como Cristo, pero no lo podemos ser. Mateo 5:44 nos dijo: sed perfectos como yo soy perfecto. Levítico 11:44 nos dijo: sed santos como yo soy santos. Primera de Pedro 1:16: sed santo como yo soy santo. Bueno, entonces esa justicia que debes de tener y que debe ser muy, muy superior a la de los fariseos y escribas, es una justicia que solamente puede darte Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se
gloríe. No es la justicia que tú puedes hacer en tus propios esfuerzos, es la actitud del publicano que va a Dios y le dice: sé propicio a mí, Señor, porque soy hombre pecador. No la hago, quisiera hacerlo, pero realmente no puedo. Mejor haz tú en mí lo que yo necesito hacer, porque yo no lo puedo hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El ser justificados ante Dios por medio de las cosas que Él hace y pone en nuestro ser. Él nos lleva a su estándar. Él lo hace en nosotros. Romanos capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el versículo 24, siendo justificados por medio de la fe en Jesucristo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos levanta a esa justicia que Él demanda para que nosotros, dice aquí, podamos entrar al cielo. Bueno, los escribas y fariseos no entendían lo que decía la ley. Parece que leían mucho la Biblia, la conocían muy bien, todo el Antiguo Testamento, pero no conocían el espíritu de ello. Mateo 22, 29, erráis buscando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La justicia que Dios requiere es tan alta, que realmente Él solo se la puede proporcionar al hombre. Y Él diseñó la manera de hacerlo, y lo leemos en la palabra de Dios. Cristo se hizo hombre y Él pagó por nuestros pecados para que nosotros fuésemos por fe justificados ante Dios. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al 8, que dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es con su muerte el que nos justifica ante Dios. Por eso la justicia que debemos de buscar no es una justicia conforme a lo que una religión te pudiera dar, como los fariseos y los escribas, sino una justicia que viene solamente de Dios. En Cristo está el tener un corazón transformado que sí pueda producir la justicia de Dios. Aquí la clave es precisamente cambiar el corazón. Por eso el hombre no ha podido avanzar. Ha avanzado en tecnología, ha avanzado en muchos conceptos en este siglo XXI, pero el problema principal no lo ha resuelto. Hay que transformar el corazón. No hay que tratar de ser bueno. Nadie es bueno. Nunca lo serás. Sino que Dios transforme tu corazón y a través de esa transformación tú puedas llegar a la justicia de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Gálatas capítulo 2, versículo 16, que dice así, Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta justicia se obtiene por fe, creyendo en Jesús que pagó por mis pecados en la cruz. Gálatas capítulo 2, en el versículo 21. Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia se obtiene siguiendo y tratando de cumplir los mandamientos, entonces ¿a qué vino Cristo? No, Cristo vino porque no hay manera de que tú puedas cumplir esos mandamientos. La ley te condena, la ley, el espejo espiritual, te dice todas las fallas que tú tienes, para que corras y corriges con un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo obtengo esa justicia? La justicia que debe de ser muy superior a la de los escribas y fariseos, corriendo al Salvador, reconociendo que eres un pecador como el publicano de esa parábola de Lucas 18. Sé propicio a mí, Señor, porque soy un pecador. Limpia mi corazón, transforma eso que tengo allá adentro para que yo realmente te pueda seguir. Eres tú el que justifica, no yo, ciertamente. Aún el mismo Abraham, hombre de Dios, recibió la justicia de Dios, no la justicia propia. Romanos capítulo 4, versículo 2. Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bueno, Dios mandó a Abraham que se circuncidara, pero la circuncisión era nada más la señal de lo que ya tenía en su corazón. Así tú también. Dios quiere transformar tu corazón y las obras que hagas conforme a lo que dice Dios es nada más certifican lo que ya está en tu corazón. No te dan lo que quieres que esté en tu corazón. Eso se hace por fe y las obras solamente evidencian que ya tienes tú eso. Entonces, pues vemos aquí en este pasaje del propósito de Dios, Mateo 5, 24, que los fariseos y los escribas, el más alto concepto religioso que el hombre pudiera decir que estaba por ahí, no, está muy, muy lejos de lo que Dios está buscando. Dios quiere una justicia muy, muy, muy superior a la justicia de los grandes santos del mundo. Y esa justicia no la puedes obtener tú. Esa justicia te la da Dios al venir a la cruz y pagar por ti y por fe apropiártela. Y Él transforma tu corazón
y entonces viene una vida nueva, una vida preciosa, en donde sí puedes tener victoria contra las angustias, preocupaciones, contra las tentaciones y el pecado. Y vivir la vida abundante que Dios quiere que tú tengas aquí en la tierra. Bueno, pues qué mayor ejemplo de todo esto es el mismo apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, empezando en el versículo 3, que dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, en el versículo 3 también, Pablo nos dice que él era un gran fariseo. Dice así, versículo 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Mira mis credenciales. Versículo 5 de Filipenses 3. Circuncidado al octavo día. Yo cumplí la ley rápidamente ahí. Del linaje de lo mejor, del pueblo de Dios, Israel, de la tribu de Benjamín, una gran tribu guerrera de Dios, hebreo de hebreos, realmente celoso de mi pueblo. En cuanto a la ley, fariseo, separado del vulgo, muy alto en espiritualidad. En cuanto a celo, yo me puse a perseguir a todos aquellos que de alguna manera atacaban la religión judía. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia cristiana. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pablo cumplía todos los preceptos de la ley, aun los que no estaban en la Biblia y que eran muchos que los fariseos habían puesto. Pero esta es la experiencia de Pablo cuando él era fariseo. Al venir a Cristo, él tiene una visión totalmente diferente. Lo vemos en el siguiente versículo 7. Cuantas cosas eran para mi ganancia. Tenía muchas medallas yo como fariseo, muy reconocido en el rango religioso. Las he estimado como pérdida. Me doy cuenta que era puro orgullo, que era pura vanidad, que era mentira, hipocresía, puros actos exteriores, y que en mi interior estaba viviendo muy diferentemente. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, porque Él me ha hecho ver qué mal he estado. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Qué poderoso testimonio de un hombre que fue alto fariseo en la religión allí en Jerusalén, pero al venir a Cristo vio que todo eso estaba mal y que se vio en el espejo espiritual y vio su hipocresía y vio su gran orgullo como hombre. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, dice el versículo. Y esa justicia solamente puede venir de Dios mismo. Dios la regala, Dios la ofrece. Él ya la pagó en la cruz. Él llevó tus pecados en la cruz para que tú, agarrándote de ese sacrificio, tengas la justicia de Dios que es por la fe.
la fe en Cristo. Su sacrificio satisfizo las demandas de Dios de tus pecados. Y al tomar eso para ti, entonces tienes una mayor justicia que la de los escribas y fariseos, la justicia que es de Dios por fe para ti. La pregunta que yo tengo esta noche es que si tú realmente tienes esa justicia, si estás tú tratando por tu propio esfuerzo, vértelas bien, tratar de apagar el vacío de tu vida, portarte mejor, tratar de enmendarte y con tu propio esfuerzo querer estar bien con Dios, nunca lo estarás, porque no hay manera de que tú puedas salir adelante. Romanos capítulo 7, en el versículo 13 o 14, que dice así, Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, Romanos 7:15, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, que me está condenando, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo y hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Ese es el gran problema que todos tenemos. Estamos mal con Dios. No llegamos nunca ni con la justicia de los escribas y fariseos. Yo necesito una justicia mucho mayor. Versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero claro, la respuesta está en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo estás tú con el propósito de la Escritura tan amplio, tan claro? ¿Reconoces tú que eres un gran pecador? ¿Reconoces el gran vacío de tu vida que no lo puedes llenar con tu esfuerzo o con todas las cosas que te ofrece el mundo? Ven a Cristo, reconoce que tú necesitas a alguien que te salve del gran hoyo en donde estás. Y ese es Cristo. Cristo, el que pagó por tus pecados para que tú tengas vida en el derramamiento de sangre que Él hizo por ti. Esta noche yo quisiera que tú hicieras una pequeña oración conmigo, que le pidieras a Cristo que entrara en tu corazón, que transforme tu corazón, que eso es lo importante, que habite en tu corazón y se siente en el trono de tu vida. Ahí empieza. Cuando tú dejas de manejar tu vida y se la das a Cristo para que Él la maneje. ¿Lo harás? Yo lo hice hace 44 años y ha sido la mejor decisión que yo he hecho en mi vida, porque tengo la vida eterna asegurada y una vida abundante aquí en la tierra, a pesar de los problemas y tropiezos y descalabros. Con Cristo, bien que podemos. ¿Qué tal tú?
Pues mira, vamos a hacer una oración. Es tan sencillo. Por fe, aprópiate de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar los ojos para ver la bancarrota de mi vida ahí adentro y clamar a Cristo. Dios, yo vengo quebrantado y humillado, gran pecador, a pedir perdón, sabiendo que eso es lo que tú quieres que yo haga, y suplicando que entres a mi corazón y transformes este corazón deshecho que yo tengo. Cámbiame, oh Dios, siéntate en el trono de mi vida, sé mi guía, sé mi Señor. Hazlo ahora mismo, entra a mi corazón. Te lo pido, basado en las promesas de la Biblia, te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hazlo, Señor, en este momento. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya conocemos el propósito de este libro, la Escritura de Dios. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, Él se ocupará de transformarlo, de que tengas una vida abundante aquí en la tierra y de que llegues al cielo por la puerta ancha, en los méritos de Él, nunca en los nuestros. Es la justicia de Dios según Él, no la nuestra. Bueno, con esto pues terminamos nuestro estudio del día de hoy sobre la Escritura, y yo espero que tú puedas empezar a leer la Biblia. Pídele al Señor que realmente tengas esa paz que Él da y que Él te vaya guiando diariamente a que puedas tener la vida abundante y que la vida eterna realmente sea segura, absoluta para ti. El que recibe a Cristo recibe la vida eterna, pero hay tanta inseguridad que tenemos, que Él te la dé. Ponte a leer la Biblia. La comida del alma empieza con el Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga, que tengas una buena noche. Voy a abrir un poquito aquí, a ver si hay algún comentario de alguien que quiera decir algo, pero realmente estos 3 estudios de la Escritura, aunados al que dio Jesús Islas de la Biblia, mi tesoro más preciado, hace 4 semanas, pues realmente fue poderoso. Oh Biblia, gracias Dios, porque tú la has conservado para mí en los siglos, para que yo pueda tenerla en mis manos, en mi lenguaje, en estos días, y poder deleitarme en todo lo que ella dice.